El domingo antes pasado, domingo de la última sesión, estuvimos hablando sobre eh, esto del fruto del Espíritu que se gesta desde adentro y que no se gesta desde afuera. Simplificamos en que debemos dejar de estar buscando afuera lo que tenemos dentro. Hablamos de aquel agricultor, de aquel sembrador que le daba un consejo a aquel que tenía un árbol estéril y le decía, para que ese árbol deje de ser estéril, debe pasar un proceso que será doloroso, llevará tiempo y necesitará mucha contención. ¿Sí? Y aquí, y justo en ese punto quiero iniciar. ¿Será doloroso? Pues sí, sí. Cuando somos trasplantados, cuando somos sometidos a una operación a corazón abierto, cuando somos expuestos a una operación que implica cambio de paradigmas, que implica cambio inclusive quizás hasta de valores, duele. Duele porque tenemos que dejar de comportarnos como nos estábamos comportando para asumir otra postura, para asumir otras perspectivas, ¿sí? Por ejemplo, hace muchos años conocí una mujer en una iglesia donde me invitaron a ministrar y ella estaba allí junto con su hija. Su hija tenía tal vez unos 10 años, ¿no? Y Y estábamos hablando, justo me tocó ministrar sobre el perdón y hablando sobre el perdón, ella llegaba, la señora llegó luego de la conferencia y me dice, ¿sabe, pastor? Eso de poner la otra, porque toqué el tema de poner la otra mejilla, y me decía, eso de poner la otra mejilla, eh, para mí realmente es muy difícil, para mí realmente es muy complicado, para mí realmente es imposible. Y yo, bueno, hay cosas que nos cuesta un poco más instalar, debemos ir procesando el conocimiento y poco a poco ir avanzando. No creo que para mí tampoco sea algo fácil poner la otra mejilla. En eso viene la niña corriendo, nos interrumpe por cuestiones de niños y Y la mamá, muy enojada, se voltea y le dice, cuando los adultos hablan, los niños no hablan. Y le da una cachetada delante de mí. Yo me quedé petrificado. Pero mayor fue mi asombro cuando la niña de 9 años le dijo, perdón, mamá. Y le puso la otra mejilla. Por eso es que hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. A veces estamos tan llenos de percepciones, de perspectivas, de pensamientos, que los pensamientos bíblicos, como que nos costara cuesta arriba llevarlos a cabo. Los principios bíblicos, como que se nos hiciera cuesta arriba llevarlos a cabo. Pero esto debido a que estamos tan llenos de otras cosas que pensamos que es imposible. Pero no es imposible. Solo debemos aprender a desaprender, aprender a vaciarnos, porque aquel que está lleno no puede recibir nada más. Si usted está lleno de algo, por más que yo le intente enseñar, usted no va a recibir, porque ya usted está lleno. Necesita vaciarse para poder aprender cosas nuevas. Es interesante, ¿no? Y este proceso de dar o evidenciar el fruto es indiscutiblemente doloroso, porque nos va a llevar a romper nuestros paradigmas, va a llevarnos a romper nuestros valores, a desarticular nuestros valores, a desnudar nuestros valores, ¿sí? Lo otro es que siempre les digo, téngase paciencia, porque esto va a llevar tiempo, no es de la noche a la mañana. Justo ayer ayer no, perdón, el fin de semana pasado estaba en el aeropuerto, el lunes, me conseguí una persona, comenzamos a hablar del tema de la cristiandad y
lo mucho que hemos crecido y nuestra presencia en distintas esferas de gobierno, de influencia, y que de alguna forma estamos conquistando territorio para Jesús. Yo le decía así, no, no es mentira, es cierto, pero debemos entender que la cristiandad mundial sigue siendo tal vez adolescente. Y, y recuerdo que en un momento dado, en mi país, en Venezuela, hubo eh, un título, un primera plana en uno de los periódicos más famosos que decía que gracias a un movimiento cristiano que hubo evangelístico, 10, perdón, 5 de cada 10 venezolanos ya eran cristianos. Me entrevistaron en una emisora no cristiana, me preguntaban qué opinaba de eso, yo le dije, mira, la verdad es que no estoy de acuerdo. Hay dos perspectivas, ¿sí? Número uno, si de cada 10 venezolanos, 5 son cristianos, el país debería evidenciar un cambio, ¿sí? Debería evidenciar un cambio sí o sí. ¿Está bien? Como el movimiento evangelístico que existió hace como unos 40 años atrás, cuando se promovió lo que era la etapa celular, las células, la participación del G12, la participación de Paul Joey Chow las iglesias en las casas. Eso logró un evangelismo masivo al punto que el cambio se evidenció en la sociedad, ¿sí? ¿Cómo se evidenció el cambio? Bueno, los índices de delincuencia bajaron, logramos hacer cosas que nunca hacíamos, como establecer dirigentes políticos en el área social, establecer dirigentes mercantiles en el área bancaria. A través de la democracia, la multitud cristiana logró ejercer su voto y colocar en sitios de influencia a personas íntegras, ¿no? Y eso originado por un evangelismo que se realizó en las casas, ¿no? Está bien, buenísimo. Pero en ese momento no se veía que Venezuela resaltara alguna evidencia notoria de que indiscutiblemente 10 de cada venezolano, 5 eran cristianos. Por otro lado, hay otra perspectiva. Si bien es cierto que cada persona que de alguna manera hace una oración de fe o que de alguna forma tiene un contacto con alguien que pertenece a una congregación de fe, inicia como un niño. Y muchos de los cambios reales o sociales se van a ver no cuando esta persona es un niño en la cristiandad, sino cuando esta persona es un adulto en la cristiandad, ¿sí? Entonces, estas dos vertientes se ven involucradas en una expectación equivocada de lo que debe ser un cristiano. Porque la verdad es que el cristiano, sea niño, sea adolescente, sea joven o sea adulto, dentro del contexto del crecimiento de la fe, debe evidenciar que algo está ocurriendo en su interior. Poco, mediano, grande o extra debe evidenciar, porque es imposible estar pegado a la vid y no dar fruto, más fruto o mucho fruto. ¿Sí? Entonces, es menester entender esto para poder vivir en el fruto del Espíritu. Lleva tiempo, ¿sí? Y tenemos que tenernos paciencia. Ahora, esto es sin justificar con la palabra proceso nuestro amor o deleite al pecado. Ojo con eso, ¿sí? Y por último, usted necesitará mucha contención, ¿sí? ¿Qué significa que tenga contención? Bueno, en mi caso yo tengo una contención muy, muy hermosa, ¿sí? Cuando yo tengo problemas emocionales o mi falta de gestión emocional se hace presente o me dejo abrumar por algunas cosas, yo tengo un sistema de contención,
¿sí? Mi sistema de contención se llama esposa. Esposa es mi sistema de contención por excelencia, ¿sí? Ella siempre está allí para decirme que confíe en mí, que cree en mí, que lo vamos a lograr y que vamos a salir adelante, ¿sí? Primero busco a mi esposa. Entonces, sí, busco a mi esposa, la abrazo todos los días como siempre hago, pero ahora me quedo un poquito más y ese abrazo a mí me da fuerza, me refugio en mis hijos, los abrazo mucho, los beso, quiero pasar mucho tiempo con ellos, ¿ok? Y por supuesto, claro que sí, la oración que nunca falta, ¿no? Entonces, ese es mi sistema de contención. Ahora, tengo otro sistema de contención, ¿sí? Que amo y que jamás podría vivir completo sin ese sistema de contención. Y ese sistema de contención se llama iglesia, se llama el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todas las veces que cuando algo me ocurre o así no me ocurra algo, Jordan me escribe: ¿cómo está, pastor? ¿Cómo le va? ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se siente? ¿Esté enfermo o no? Jordan me escribe, ¿sí? Casi todas las mañanas, ¿verdad? El mensaje de Samuel: ¿cómo está, pastor? ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo le va? ¿Cómo se siente? ¿Sí? Ese tipo de cosas se transforman en mí en un sistema de contención. A mí eso me causa mucha alegría, me empodera, me hace sentir amado, me hace sentir, no me, me aleja de sentirme utilizado. ¿Sabe? Todos los pastores luchamos con esto, todos los pastores luchamos con esta fragilidad de sentirse utilizados. Que las personas, siempre estamos para las personas, pero muy poco las personas están para nosotros. Entonces, este tipo de mensajes para mí son un sistema de contención, y me encanta vivirlo, me encanta disfrutarlo, ¿no? Me encanta sentirme querido. Usted, para poder evidenciar el fruto del Espíritu que ya tiene adentro, es necesario que, si considera que su vida ha sido estéril, es necesario que usted se someta a una operación de corazón abierto con el Espíritu Santo. Es necesario que se tenga paciencia y es necesario que forme parte de un grupo de contención que le ame y que evidencie que usted le importa. De esa forma, usted va a estar en el ambiente correcto y adecuado para poder soportar o transitar las diferentes etapas de la vida y en ese transitar evidenciar el fruto del Espíritu. ¿Sí? Bien. Resumen del sermón pasado. Ahora quisiera hablarles o hacer énfasis del fruto como tal. Ese mordisco de Eva, ese mordisco de Adán, le abrió los ojos a una realidad externa que en un momento determinado iba a convertirse en una realidad interna. Gálatas 5:22 no nos habla de una realidad externa, nos habla de una realidad interna, ¿sí? El conocimiento de la ciencia del bien y del mal es lo que nos lleva a comprender la interacción del individuo con el mundo. El fruto del Espíritu es lo que nos lleva a comprender la interacción del individuo con Dios en unidad. Y cuando habla del fruto del Espíritu, habla del amor. Y luego otras características o atributos que éste tiene. Si comparamos Gálatas 5:22 y 1 Corintios 13, podríamos visualizar lo majestuoso de el significado del fruto del Espíritu en nuestras vidas, entendiendo que no son solamente o simples características de alguien, sino que podamos discernir y entender que más que características de alguien, se trata de alguien que se nos mete dentro. Suena extraño, lo sé. ¿Sí? Podría sonar hasta fetiche o místico, pero yo diría que lo único místico y maravilloso que tiene la Biblia o que tiene mi relación con Dios es esta, ¿sí? ¿Por qué Gálatas 5:22 nombra el amor de primero?
¿Por qué el amor es el primero y más importante aspecto del fruto del Espíritu? Piensen esto, ¿de qué manera el amor afecta todos los demás aspectos del fruto? ¿Sí? El amor es apropiadamente lo más importante. De hecho, es la más importante característica del fruto del Espíritu. Ella permea el resto. En cierto sentido, todas las demás cualidades, todas aquellas cualidades mencionadas, pueden ser vistas como aspectos del amor. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se habla de amor en la Biblia, no se habla de una mera decisión, aunque es una perspectiva que se utiliza para expresar el amor. Pero cuando se habla del amor en la Biblia, en este contexto, se habla de Dios. Porque Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor. Entonces, el fruto del Espíritu viene a ser Dios mismo en ti. Viene a ser Jesús mismo en ti. Es Jesús y Dios en forma de espíritu en ti. Eres tú en forma de espíritu en ellos. La virtud cristiana más importante de todas es el amor. El amor de Dios es fundamental. Y Dios como amor es indispensable. Mire, hay una cosa muy distinta entre el amor de Dios, el amor que Dios evidencia, y Dios en amor, o Dios como amor. ¿Sí? Cuando tengo a Dios como amor, es algo que tengo dentro que se evidencia. Cuando evidencio, entonces estoy expresando el amor de Dios. ¿Sí? Por eso es que cuando los apóstoles decían, compartían a Cristo, no decía compartían de Cristo o compartían sobre Cristo. En el libro de los Hechos usted se va a conseguir esta frase en algunas oportunidades. Dice, y ellos compartían a Cristo en la calle, en las casas y en los templos. No dice compartían de Cristo. Y hay un significado allí en el idioma original. ¿Sí? Porque no solamente compartían aquello que Dios hace, sino la esencia de lo que Jesús es. Y ellos vivían lo que Jesús era, lo que Jesús es. Por eso es que cuando yo entiendo que el cristianismo está construido en el ser y no en la idolatría de qué hacer, entonces yo comienzo a compartir a Dios y al mismo tiempo compartir sobre o de Dios. ¿Sabe? Espero no estar siendo confuso para su entendimiento. Cualquier cosa escribe en el chat y les prometo que voy a ser lo más diáfano posible. El amor de Dios es un fundamento. Dios como amor es una revelación. Y la Biblia dice que Dios derramó en nuestros corazones, por medio del Espíritu, su amor. Y que también por medio del Espíritu, ¿sí?, nos hizo su templo y morada. Entonces, el amor en sí viene a ser la evidencia de que somos hijos de Dios. No la oración de fe, no pertenecer a un grupo, no es algo que se herede, no, es Dios en amor insertado en nosotros e insertándonos en Él. Y este amor es mucho más que un mero afecto humano, ¿sabe? Mire, de hecho, ni siquiera puede ser producido por esfuerzo humano. Este amor llega como resultado de que usted y yo somos uno con Dios. Y es aquí donde se expresa en formas tan distantes y discordes para alguien que no lo tiene, ¿sí? En donde un pastor decide adoptar como un hijo a aquel que mató a su propia hija, ¿sí? Un pastor dice, mi yerno mató a mi hija y en vez de meterlo preso, el hombre lo adopta como hijo. Y ambos se convierten en evangelistas prominentes alrededor del mundo. Cosas como esa. ¿Qué les digo? ¿Que todos vamos a proceder así o podemos proceder así? No sé si yo procedería así, pero cosas como esas
son las manifestaciones del amor de Dios. Así como también acciones como las que usted ha tenido en perdonar a alguien una deuda, en perdonar a alguien que le haya hecho algo muy doloroso, en transitar un proceso para desarrollar una amistad con alguien que le fue infiel, ¿sabe? Ese tipo de cosas en las cuales tal vez usted puede de alguna manera estar acostumbrado a proceder o no, les comento, más del 70% de la humanidad no está acostumbrado a proceder. El amor debe ser visto desde dos perspectivas. Una que tiene que ver con la evidencia, la acción o la decisión, y otra que tiene que ver con el ser, con alguien que existe, y ese alguien es Dios. La primera perspectiva nos enseña que el amor es alguien, y ese alguien, esa supremacía, tiene nombre, y su nombre es Dios, su nombre es Jehová. Y Primera de Juan lo dice, lea todos los versículos allí y lo va a ver claramente, ¿sí? Esto quiere decir que el fruto del Espíritu es alguien que evidencia los otros atributos: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿sí? Veámoslo así. Esta perspectiva nos muestra teológicamente que el fruto del Espíritu es alguien que evidencia atributos como gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo que habla Gálatas 5:22. Y luego suelta una declaración especial, ¿no? Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. O sea, no existe ninguna ley en contra de estas cosas. Ahora, ¿existe alguna ley en contra de Dios? ¿Existe alguna ley que se contraponga a lo que Dios es o hace? No. ¿Por qué? Porque Dios es amor y el fruto del Espíritu es amor. No existe ninguna ley que pueda ir en contra del amor. No existe ninguna ley que pueda ir en contra de Dios. Porque la condición perfecta de Dios implica que Él no irá jamás en contra de sí mismo. Entonces, cuando yo entiendo que el fruto del Espíritu viene a ser la manifestación de Dios en mí, la obra redentora de Cristo, por eso es que Cristo murió en una cruz para manifestar a Dios en nosotros, entonces puedo y debo encaminarme en pos de eso. Si lo vemos desde la perspectiva de la evidencia, de la acción, de la decisión, debemos abrazar la teoría bíblica que dice que de una fuente no puede salir agua salada o agua dulce. Lo mismo que de un árbol malo no pueden hacer frutos buenos y de un árbol bueno no pueden hacer frutos malos. ¿Sí? El que tiene amor lo manifiesta y esa manifestación es, sin lugar a dudas, los atributos del Espíritu. Ahora, ¿qué enseña Primera de Corintios 13? El amor es sufrido, o sea, benigno. ¿Y qué dice Gálatas 5:22? Benignidad. El amor no tiene envidia ni es jactancioso, o sea, es bondadoso y manso. Gálatas 5:22. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué está enseñando Primera de Corintios? Gálatas 5:22. O sea, que busca la paz, muestra paciencia, evidencia templanza y cierra con una comparación y una proclamación de fe. Dice, estos tres permanecen: la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es la acción que produce el Espíritu Santo en nosotros: el amor. Entonces, cuando se me abren los ojos a esta realidad, comprendo que no puedo vivir otra vida que no sea aquella que se basa en el amor. Siempre le digo a mi esposa me dice, a veces creo que eres muy rápido para perdonar. Y yo le digo, pero es que a mí se me ha perdonado tanto, ¿sabe? Usted no imagina todas las veces que yo he fallado. Si le contara todas las veces que yo he fallado, todas las veces que me he equivocado, la multitud de pecados que albergan mi pasado, la multitud de pensamientos errados y de lesiones y de personas heridas y de personas que me hirieron, que albergan mi pasado, ¿sabe?
Yo no merezco estar aquí ni tener la familia que tengo. La verdad no. Yo veo a mi esposa y a mis hijos y digo, esto no lo merezco. Entonces, no conozco otro lenguaje que no sea el perdón que se me ha dado. No conozco otro lenguaje que no sea la misericordia que se me ha dado. Porque yo entiendo que lo que hoy tengo no es producto de que soy bonito o San Juan de los Palotes, es producto simplemente de que Dios me amó y me ha perdonado. De modo que yo no conozco otro lenguaje en mi vida que no sea el perdón. Ahora, cuando yo empiezo a vivir todo esto, cuando usted empieza a vivir todo esto, usted deja de, muy intencionalmente, deja de ver la viga que tiene su vecino para ver constantemente su paja. Y el amor así es un amor generoso, es un amor inmerecido. Y únicamente ese amor tiene el poder de transformar, ¿saben? En su naturaleza dócil, pero al mismo tiempo fuerte. El amor divino guía al pecador al arrepentimiento y despierta el deseo a algo mejor. Y no solo al pecador, a nosotros también constantemente. Porque este amor tiene el poder de unir, incluso a aquellos que antes eran enemigos. ¿Sí? Por lo tanto, por nuestro amor mutuo, el mundo conocerá que nosotros, los cristianos, somos de verdad seguidores de Jesús. Este fruto de amor también llevará a nosotros, a los cristianos, a manifestar comprensión, a manifestar sensibilidad, a manifestar empatía. A aquellos que tal vez no profesan nuestra misma fe, no manifestar juicio. Miren, es interesante que la descripción maestra del amor en Primera de Corintios es justamente entre los capítulos 12 y 14. Mire, estos dos capítulos tratan sobre los dones del Espíritu. Sin embargo, habla del amor, o sea, fruto del Espíritu. Incluso los dones superiores no son nada sino el fruto del Espíritu, sin amor. Los dones del Espíritu sin el fruto del Espíritu no tienen poder y no producen la bendición que Dios desea bendecir. O sea que usted puede tener muchísimos dones, pero si no tiene amor, el fruto del Espíritu, a Dios, usted nada es y nada hace. El amor, sin embargo, es como el pegamento que une a todas las otras virtudes del fruto del Espíritu y las une en una completa y compleja o simple escena de autoridad, escena de autenticidad que nos lleva a actuar, pero siempre basándonos en lo que somos y no en lo que hacemos. Ahora, ¿qué pregunta debo hacerme esta mañana? ¿Qué aspectos de mi vida carecen de esta cualidad? ¿Qué aspectos relacionales de mi vida carecen de esta cualidad de amor? Siento amor, empatía, generosidad, misericordia con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con el que no profesa la misma fe, con aquellos movimientos abstractos de ideales sexuales o ideales sociales o ideales políticos. Si hay algo que usted debe pedir al Espíritu Santo esta mañana es que le llene de amor a aquellas personas con quienes debe relacionarse a diario, que a veces no son muy agraciadas o son difíciles. ¿Sabe? Hay algo que a veces a mí me cuesta mucho y es poner sentencia. Y eso hace que de alguna forma mi carácter se vea débil. Y algunas personas abusan de eso. Y mi esposa me dice, bueno, lo que no se confronta te hiere, amor. Y sí, es verdad, lo que yo no confronto me hiere. A veces pienso que esa regla no va conmigo porque la verdad es que no me siento herido. Pero hay cosas que en ocasiones a mí me cuesta confrontar. Por ejemplo, si yo llego a algún acuerdo con usted y usted falta el acuerdo y yo lo llamo, mira, voy a utilizar a Samuel. Samuel, vos sabés que para formar parte
Digo, no como un requisito, porque no es un requisito, más que un requisito, es una evidencia, ¿no? Hay algo que enseño mucho a la iglesia. Enseño principalmente al círculo íntimo. Y yo enseño sobre esto. Si yo soy un papá de familia, porque yo amo a mi familia, yo evidencio 4C: compromiso emocional, compromiso económico, compromiso físico y compromiso mental, ¿sí? No es un requisito para que yo sea papá. No hay una mujer con 2 hijos en la calle estoy buscando un papá para mis 2 hijos y necesito un papá que evidencie las 4C para que sea papá de... No, no. ¿Sí? Igual que nuestros 2 hijos, ¿no? O sea, con nuestros 2 hijos, ellos no nacieron, bueno, vamos a tener 2 hijos porque tenemos 4 leyes que ellos tienen que cumplir. No, sino que en la evidencia del amor, cuando tú amas a alguien, tienes estos 4C, se desarrollan, se evidencian, sin que te lo pidan, ¿sí? Entonces, es algo que yo enseño mucho al círculo íntimo. Entonces, cuando alguien del círculo íntimo empieza y tiene como rutina el no evidenciar estas 4C, yo empiezo a cambiar. Y yo empiezo a cambiar porque hay algo que me ocurre. No tienes compromiso económico con la iglesia. ¿Qué está pasando? No soy oye, Samuel, ¿sabes qué? Ya siento que no me amas, que no me envías los mensajes cada mañana. Oye, Samuel, ¿sabes qué? Ya casi ni te veo en la iglesia, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que esta acción mía sea la correcta. Estoy abriendo mi corazón que tengo esa falencia, ¿no? Poco confronto, poco llevo estas situaciones incómodas. Lo que tiendo a hacer es a cambiar. Entonces mi esposa dice, estás tardando mucho, ve y háblalo, conversalo, dilo, exprésalo, saca. Me dice, escupe todo tu veneno. Entonces, y en ese proceso yo he tenido que madurar. He tenido que madurar para poder tener conversaciones incómodas con mi esposa, con mis hermanos y con nuestro círculo íntimo, porque no es justo para ellos que yo empiece a cambiar sin que ellos sepan el por qué. Entonces, si hay algo que usted y yo debemos pedirle al Espíritu Santo en esta mañana, es que llene de amor nuestras vidas al punto de que podamos estar por encima de aquello que nos incomoda, de un compromiso adquirido o no con alguien, ya sea como hijo, sea como padre, sea como madre, sea como amigo, sea como empresario. De esta misma forma deberíamos hacernos preguntas como esta: ¿de qué forma yo puedo mostrar amor hacia otros? ¿De qué modo el amor afecta esas otras virtudes mencionadas por el fruto del Espíritu? ¿Sí? Por ejemplo, el gozo, la paz y la paciencia. ¿Se sentirá usted a gusto con alguien que no ama? ¿Tendrá paz con alguien al lado a quien usted no le quiere o desea evidenciar amor? ¿Se sentirá usted a gusto con alguien a quien no le tiene paciencia? Por eso es que el reino de los cielos es distinto, ¿no? Dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, en el fruto, es decir, el gozo es la reacción del amor a la bendición de Dios y su gran misericordia y perdón. El gozo no está en la expectativa de lo que la otra persona es, tampoco la paz, tampoco la paciencia, sino que está a la expectativa de lo que yo tengo dentro, que es Dios, que es amor, que hace fruto del Espíritu. El gozo humano a menudo se enfoca en las cosas terrenales, en lo que le afecta, ¿okay? En las condiciones que le rodean, pero el gozo de Dios es algo que viene por el fruto del Espíritu, que viene desde adentro. No es algo mágico tampoco. Es algo que se va construyendo, no es algo hechicero. Ahora tienes el gozo del Espíritu, ja, ja, ja. No, es algo que vamos construyendo en la medida que nuestra fe va creciendo y que nuestras decisiones le van dando contención.
Como pueblo de Dios debemos estar gozosos. Y esto no significa que debemos sonreír todo el tiempo. Aunque una sonrisa puede expresar mucho, pero no es lo que significa. Significa que nuestra confianza en Dios nos dará razones abundantes para regocijarnos en momentos difíciles. Esas razones que van a llevarnos, que vienen a nuestra mente como evidencia, como resultado de nuestro estudio, nos va a ayudar a transitar por situaciones difíciles con alegría, con gozo, con contentamiento. El gozo es espiritual y es el resultado de una fe activa y no una fe pasiva. ¿Sabe? Mire, ¿de qué manera se relaciona la paz en la obra del Espíritu Santo? La paz es mucho más duradera que el gozo. El gozo es bien fugaz, pero la paz llega como un resultado de ser justificados por la fe, en donde nosotros anclamos nuestro bienestar interior en que ya tenemos lo más grande que puede existir en el mundo, que es la salvación. Que ya estamos sentados juntamente con Cristo a la diestra del Padre. Y eso debe ser suficiente para que cualquier circunstancia que me adverse choque con esta pared y diga, para, detente. ¿Sabes qué? Tu diagnóstico es cáncer. Sí, miré de cáncer, pero estoy sentado a la diestra del Padre en Jesús. Hey, ¿sabes qué? Tu esposa te abandonó. Sí, pero estoy sentado a la diestra del Padre en Jesús. Y ¿sabes qué? Tienes que emigrar y dejarlo todo para empezar de nuevo. Sí, pero estoy sentado a la diestra del Padre en Jesús. ¿Sabe? Ninguna circunstancia adversa debería eliminar el gozo de nuestra salvación. Cuando David se encontraba en la peor de las situaciones, él decía, devuélveme el gozo de tu salvación. Trae a memoria lo que hiciste conmigo en lo espiritual. Inmediatamente yo voy a colocar todo lo natural en orden. Importante entender que la paz va por encima de todo. La paciencia refleja el carácter de Dios. No es una característica común en los seres humanos, porque significa a veces aguantar a otros, soportar ciertas características de otros, aun cuando no sean fáciles. Sin embargo, incluso en medio de las dificultades, usted y yo, déjeme decirle, no estamos solos. Por eso Dios se metió dentro. ¿No le ha pasado que a veces dice, no sé cómo tuve tanta paciencia? No sé cómo pude tolerar tanto. No sé cómo pude, créanme, el Espíritu Santo le ayudó. Porque si no, ¡zas!, no tendríamos tanta paciencia. Solamente aquellos que apuntan al blanco son dignos del atributo o de los atributos del fruto del Espíritu. Y cuando hablo de apuntar al blanco, significa poner nuestra mirada en Jesús. ¿Sí? Y rápidamente quiero hablarles de benignidad, bondad y fidelidad. Y con esto cierro. Porque son parte de los atributos, ¿no? Una benignidad genuina tiene un atractivo positivo hacia los demás. La gente se pega como abeja a la miel cuando usted tiene una benignidad genuina, ¿sí? Vean a mi hermana Mirna es benigna, ella encarnó la benignidad, ¿no? Y la gente se le pega como abeja a la miel, ¿no? Tal vez yo soy un poco benigno, pero yo tengo un poco de vinagre a veces. Entonces, pero ella es toda benignidad, al punto de que tenemos que cuidarla porque la gente abusa de ella. ¿Sabe? Pero nosotros tenemos que evidenciar la benignidad. No porque la gente se pegue a nosotros, sino porque somos una fuente que emana benignidad.
Y esta es una palabra que se utiliza con frecuencia para describir la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. Dios se relaciona con nosotros de una forma benigna. ¿Por qué? Porque la benignidad es otorgar algo a alguien que no se lo merece. Benignidad también la podríamos describir como la forma en la que deberíamos nosotros tratar a los demás. ¿Sí? Mire, cuando alguien fracasa en la relación que tenga con nosotros, nuestra respuesta debe ser benigna, empática, más que de juicio, señalamiento o tomar acciones de separación, como a veces yo lo hago. Dios podría ser muy duro al tratar con nuestras fallas, ¿sabe? Porque Él es santo, dice que es 3 veces santo, y Él podría, si quisiera, ser muy duro, ¿sí? Tan duro como algunos que profesan la fe cristiana intentan serlo. Si no es para el infierno, y si no es, vete para el infierno, y si no es, vete para el infierno, y si pecas, y si dices mentira, y si te robas, y si te divorcias, y todo es mandando gente al infierno. A diferencia de Jesús. Jesús no le dijo a todo el mundo, si mientes, no dice, si mientes te perdono, si robas te perdono, si te prostituías te perdono, si te drogabas te perdono, ven y no lo hagas más. Esa benignidad es a la que estamos llamados a expresar. La bondad es simplemente el amor en acción. Si usted no acciona, escasamente podrá evidenciar la bondad, ¿sí? La bondad crece como un atributo del fruto del Espíritu y esta incluye aquellas obras que usted debe hacer. Le recomiendo intencionalmente, no lo deje al azar. Estoy intentando acostumbrar a mi hijo todos los días a que piense, cada mañana, cuando nos levantamos, él y yo somos los primeros que nos despertamos, estoy en la sala y hablo con él y siempre le digo, ¿qué acción buena vas a hacer hoy? ¿Y a quién se la vas a hacer? ¿Cuándo y cómo? Y él ya empezó a pensar, ya empezó a madurar, ¿okay? Ya empezó a hablar de eso y me dice, él dice cosas muy bellas. Entonces me dice, hoy será un día lindo. Hoy reforzamos el abrazo al abuelo y le di un abrazo al abuelo porque él y el abuelo tienen una relación de amor y dolor. Pero hoy le di un abrazo al abuelo, que eso fue digno de filmar, ¿sí? Intencionalmente estoy llevándolo. ¿Okay? ¿Qué acción buena vas a hacer? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Si nosotros tomamos esta práctica, créanme, vamos a cambiar el mundo. Gálatas 5:22 habla que para el creyente es vital o de vital importancia ser confiable y fidedigno. Y nosotros debemos ser, para aquellos que nos rodean, confiables y fidedignos. Porque la fidelidad es el carácter de Jesús expresado en conducta, que se produce por medio del Espíritu Santo. Y eso otorga una confiabilidad, nos hace ser dignos de confianza. Quienes son fieles y cumplen lo que prometen, son dignos de confianza. La fidelidad, mire, es una característica de Jesús, a tal punto de que Él es llamado testigo fiel. Y el mismo Padre le dice testigo fiel. Mire, nuestra fidelidad va a determinar qué tan cerca o lejos estamos de ser vistos como una persona confiable. ¿Sabe? Cuando usted y yo navegamos por el mundo de la autoridad, basando nuestros hechos en que buscamos autoridad paterna, materna, filial, de influencia sobre alguien para ayudarlos en sus asuntos de gestión y nos olvidamos de nuestros asuntos, entonces no merecemos la autoridad. Deje ver si me explico mejor. A veces queremos la autoridad, yo tengo autoridad de parte de Dios para aconsejarte esto, para aconsejarte lo otro, para que tú hagas esto, para que dejes de hacer aquello, para que dejes de hacer lo otro. Y no es en la que Dios nos ha querido involucrar. La verdad es que la autoridad en la que Dios nos quiere involucrar es simplemente en un autoliderazgo, en comprender el dominio propio. Mire, deje de estar pendiente de lo que otra persona tiene que cambiar y empieza a enfocarse en lo que usted debe cambiar. La autoridad que Dios te ha entregado a través del fruto del Espíritu, a través de este amor tan grande, a través de la presencia de Dios en tu vida, es para que tú cambies, no es para que otra persona cambie. Lo que pasa es que nos gusta más
ver y señalar a otros que señalar hacia adentro. Entonces creemos que la autoridad delegada por Dios es para que otro cambie, es para que mis hijos cambien, es para que mi marido cambie, es para que mi mamá cambie. No, es para que vos cambies, es para que tú cambies, ¿sí? No es para tú colocar un montón de reglas en casa, ¿sabes? Veo cómo madres le amargan las vidas a sus hijos. Y lo peor es que los hijos se lo dicen. Dice, mamá, estás amargándome la vida, estás amargada. Y mamá no reacciona. O la mujer le dice al marido, papá, o sea, ya, para. Y el tipo no reacciona. O el marido le dice a la mujer, y la mujer como que, ¿por qué? Porque está pendiente de reparar al marido, está pendiente de reparar a la mujer, está pendiente de reparar a los hijos, y deja de repararse a sí mismo, repárate a ti mismo. Vamos, esta autoridad, este fruto del Espíritu, esta manifestación, no es más que uno repararse a uno mismo. No es en ningún sentido reparar a alguien más. En ninguno, en ninguno. Porque de ser así, fuese en sentido contrario a la teoría de la fuente. Y la teoría de la fuente es, de lo que tú estás lleno, de la abundancia del corazón, pues habla la boca. Entonces, como fruto, una cosa es la evidencia, yo evidencio lo que soy y otra cosa es el fruto. El fruto podrá ayudar a otros. ¿Por qué? Porque viene otro y agarra de nosotros. Imagínese que usted es un árbol que da buen fruto, por supuesto que así lo es, pero entonces viene otra persona, se acerca a Samuel y dice, oye, este fruto, este árbol da fruto y el fruto es alcanzable. No está alto como una mata de coco, sino que es alcanzable. Lo puedo agarrar y lo agarra. ¿Por qué lo agarra? Porque cuando lo ve de lejos, lo ve codiciable. Lo ve entre rojo y verde y amarillo, ¿sabe? Y ve que las aves del cielo están alrededor y hacen nido en ese árbol. Mire, usted quiere una fruta sabrosa, busque una fruta donde haya un nido de aves. Usted ve en las matas de mango en Venezuela, todas tienen un nido de aves. Y el color de los mangos son rojo, verde, amarillo. Y tú lo ves y lo ves codiciable y dices, yo quiero ese mango, por Dios. O quiero esa manzana, o quiero esa pera. Y como está bajito, lo agarras con la mano. Y cuando lo muerdes, ¡qué rico! Porque el hombre está sano. Porque el hombre no estaba preocupado o enfocado en dar frutos. No, estaba enfocado en ser un árbol bueno. Pero siempre nos han enseñado un cristianismo que está enfocado en dar frutos. Y hemos fallado, iglesia. El cristianismo no se basa en dar frutos, no se basa en acciones, no se basa en hechos, se basa en seres, en ser. El mismo amor no se basa en hechos, se basa en que Dios es amor. La manifestación del amor se traduce en un fruto y es el hecho como resultado, no como objetivo, no como meta, no como diseño. El diseño es que yo debo cambiar, que el que robaba no roba más. Dice, que el que mienta no mienta más. El que fornicaba no fornique más. Lo que dice la Biblia. No dice, ahora que vos sois santos, busca a aquel fornicario y señálalo y dile que no debe fornicar. No lo dice, no lo dice. ¿Sabe cuántas veces Jesús confrontó a las personas con su pecado? En mucha menor cantidad que las veces que Jesús enseñó sobre la forma en cómo Dios y Él aman al mundo. Porque el interés de Jesús no era que las personas estuviesen girando en torno al pecado. El interés de Jesús era que las personas giren en torno al amor que Dios derramó por su pueblo, por su iglesia, por aquellos a quien Él se le va a revelar y va a constituir hijos suyos. El último atributo del fruto del amor es este, dominio propio, autoliderazgo. Mira hacia adentro. Todo lo demás, todo lo que te enseñé el domingo pasado, si no estuviste en la conexión del domingo pasado, vaya a YouTube y búsquelo. Todo lo que te he enseñado hasta ahora es precisamente para esto, precisamente para esto. Para que mires hacia adentro, veas lo que está mal, lo corrijas, veas lo que está bien, lo capitalices y inicias un proceso de hoy ser mejor cristiano que ayer y mañana ser mejor cristiano que hoy.
Dios les bendiga, iglesia. Por favor, sean intencionalísimos en hacer el bien. Busquen la forma, la manera. Siempre pregúntense quién, cómo, cuándo y dónde. Y actívense en eso.